Hola amigos, bienvenidos a su canal Matemáticas. Hoy les traemos un nuevo video en el cual tenemos como tema proposiciones compuestas. Dentro de esta veremos algunos ejemplos de las proposiciones compuestas y las respectivas tablas de verdad de los cuantificadores que se utilizan para obtener las proposiciones compuestas. En nuestro video anterior se vio lo que era una introducción a la lógica matemática, donde se abordaron las definiciones de proposiciones simples y compuestas, conectivos proposicionales y definición de tabla de verdad. Los invitamos a que puedan ver nuestro video. Dejaremos el link en la descripción de este video. Así, comencemos. El primer conectivo proposicional es la negación. Usualmente se le conoce como un modificador y nos dice que la negación de cualquier proposición se obtiene anteponiendo a la proposición original o a la proposición dada la expresión no es cierto que o simplemente no, y se utiliza o se simboliza este símbolo, el símbolo negativo. Así, veamos alguna aplicación de la negación. Ejemplos. Sea la proposición, para nuestro ejemplo 1, la proposición P nos dice estamos en la clase de álgebra. Entonces, aplicando la negación a nuestra proposición, tenemos que la negación de P es no P y se lee no estamos en la clase de álgebra. Para este ejemplo utilizamos la expresión no para negar la proposición original. Ejemplo 2. Sea la proposición P igual 10 es un múltiplo de 5. Entonces, la negación de la proposición P 10 es un múltiplo de 5 es no P y se lee no es cierto que 10 es un múltiplo de 5. En este caso, para negar la proposición original P 10 es un múltiplo de 5, utilizamos la expresión no es cierto que. A continuación veremos su respectiva tabla de verdad de la negación y cómo interpretarla. La tabla de verdad de la negación está compuesta por la proposición original, digamos P, y la negación de dicha proposición, no P. Entonces, sabemos que el valor de verdad de una proposición puede ser verdadero o falso. Entonces, si el valor de verdad de la proposición original P es verdadero, entonces el valor de verdad de la negación de la proposición P es falso o viceversa. Si el valor de verdad de la proposición P es falso, entonces el valor de verdad de su negación es verdadero. Ahora veamos lo que es la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva se obtiene al combinar dos proposiciones mediante la partícula gramatical o y se simboliza de esta manera. Veamos algunos ejemplos. Sean las proposiciones para nuestro ejemplo 1, la proposición P, 2 es menor que 4 y la proposición Q, 2 es un número par. Entonces, la disyunción inclusiva de ambas proposiciones conectadas a través de la partícula gramatical o es 2 es menor que 4 o 2 es un número par. Ahora, ejemplo 2, sea la proposición P, 10 es un múltiplo de 5 y la proposición Q, 4 es impar. Así, la disyunción inclusiva de ambas proposiciones a través de la partícula gramatical o es 10 es un múltiplo de 5 o 4 es impar. A continuación, veremos su respectiva tabla de verdad.
Tabla de verdad de la disyunción inclusiva. La tabla de verdad de la disyunción inclusiva nos dice que el valor de verdad de la disyunción inclusiva es verdadero siempre, excepto cuando ambas proposiciones que la componen son falsas. Es decir, si el valor de verdad de la proposición P es verdadera y el valor de verdad de la proposición Q es verdadera, entonces la disyunción inclusiva de P o Q es verdadero. Si el valor de verdad de la proposición P es verdadero y el valor de verdad de la proposición Q es falso, entonces la disyunción inclusiva de ambas proposiciones es verdadera. Ahora, si el valor de verdad de la disyunción inclusiva para la proposición P es falso y el valor de verdad de la proposición Q es verdadero, entonces la disyunción inclusiva de P o Q es verdadero. Si el valor de P y Q es falso, la disyunción inclusiva es falsa. Disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva se obtiene al juntar dos proposiciones mediante la partícula gramatical o y se simboliza de esta forma. Ejemplo. Sean las proposiciones, para el ejemplo 1, sea la proposición P, el sol brilla, y la proposición Q, la tierra es redonda. Entonces, la disyunción exclusiva de P o Q a través de la partícula gramatical o es o el sol brilla o la tierra es redonda. Ejemplo 2. Sea la proposición P, 2 es primo, y la proposición Q, 2 es menor que 0. Entonces, la disyunción exclusiva de ambas proposiciones es o 2 es primo o 2 es menor que 0. Ahora, veamos la tabla de verdad de la disyunción exclusiva. Tabla de verdad de la disyunción exclusiva. Veamos que el valor de verdad de la disyunción exclusiva es verdadero solo cuando las proposiciones que las componen tienen valor de verdad opuesto. Es decir, que si el valor de verdad de la proposición P es verdadero y el valor de verdad de la proposición Q es verdadero, entonces la disyunción exclusiva de ambas proposiciones es falso. Sin embargo, si el valor de verdad de la proposición P es verdadero y el valor de verdad de la proposición Q es falso, o viceversa, si el valor de verdad de la proposición P es falso y el valor de verdad de la proposición Q es verdadero, entonces la disyunción exclusiva es verdadera. Si el valor de verdad de las proposiciones P y Q es falso, entonces la disyunción exclusiva es falsa. Conjunción. La conjunción es una proposición que se obtiene al combinar dos proposiciones por medio de la partícula gramatical y se simboliza a través de este símbolo. Ejemplo. Sean las proposiciones, para nuestro ejemplo 1, la proposición P, está lloviendo, y la proposición Q, la tierra es redonda. Entonces, la conjunción de ambas proposiciones conectadas a través de la partícula gramatical y es está lloviendo y la tierra está mojada. Ejemplo 2. Sea la proposición P, 2 es primo y la proposición Q, 2 divide a 10.
Entonces, la conjunción de ambas proposiciones es 2 es primo y divide a 10. Ahora veamos la tabla de verdad de la conjunción. La tabla que se nos muestra es la tabla de verdad de la conjunción y nos dice que el valor de verdad de la conjunción es verdadero solo cuando ambas proposiciones que la componen son verdaderas. Es decir, que si el valor de verdad de P y Q es verdadero, entonces el valor de verdad de la conjunción es verdadero. En cualquier otro caso, si el valor de verdad, digamos, por ejemplo, de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso o viceversa, si el valor de verdad de P es falso y el valor de verdad de la proposición Q es verdadero, entonces la conjunción es falsa. Además, si el valor de verdad de la proposición P es falso y el valor de verdad de la proposición Q es falso, entonces la conjunción de P y Q es falsa. Implicación. La implicación, o también llamada condicional, es una proposición formada por dos proposiciones por medio de la partícula gramatical sí, entonces, y se simboliza a través de este símbolo. Veamos algunos ejemplos o un ejemplo de lo que es la implicación o cómo utilizar la implicación. Ejemplo, sean las proposiciones, para nuestro ejemplo, la proposición P nos dice 2 es un número primo y la proposición Q, 2 es un número par. Entonces, la implicación de ambas proposiciones conectadas a partir o a través de la partícula gramatical sí entonces, que corresponden a la implicación, es si 2 es un número primo, entonces 2 es un número par. Ahora veamos lo que es la tabla de verdad de la implicación. Tabla de verdad. El valor de verdad, según la tabla de la implicación, el valor de verdad de la implicación es verdadero siempre, excepto cuando el antecedente que nosotros llamamos P o llamaremos P es verdadero y el consecuente que llamaremos Q es falso. Es decir, que si el valor de la proposición P es verdadero y el valor de la proposición Q es verdadero, entonces el valor de la implicación de P y Q es verdadero. O si el valor de verdad de la proposición P es falso y el valor de verdad de la proposición Q es verdadero, entonces la implicación de P y Q es verdadero. O si el valor de verdad de P y Q es falso, la implicación de P y Q es verdadera. Para finalizar, veamos lo que es la coimplicación. La coimplicación, o también conocida como bicondicional, es una proposición formada por dos proposiciones por medio de la partícula gramatical sí y solo sí, y se simboliza de esta manera. Para ver lo que es la coimplicación o bicondicional, veamos un ejemplo. Sean las proposiciones para nuestro ejemplo. La proposición P nos dice el triángulo es equilátero y la proposición Q, el triángulo es equiángulo. Entonces, la coimplicación de ambas proposiciones conectadas a partir de la partícula gramatical sí y solo sí es el triángulo es equilátero sí y solo sí. El triángulo es equiángulo. Ahora veamos lo que es la tabla de verdad de la coimplicación.
su tabla de verdad es la que se nos muestra acá. Y en ella nos dice que el valor de verdad de la coimplicación o bicondicional es verdadero cuando ambas proposiciones que la componen tienen el mismo valor de verdad. Es decir, que si el valor de verdad de la proposición P es verdadero y el valor de verdad de la proposición Q es verdadero, entonces la coimplicación de P y Q es verdadera. O si el valor de verdad de la proposición P es falso y el valor de verdad de la proposición Q es falso, entonces la coimplicación o bicondicional de P y Q es verdadera. En caso contrario, que serían estos dos de acá, su valor de verdad es falso. Hasta aquí le saludó su amigo de matemáticas.